Bienvenidos a este ciclo de videotutoriales relativos a la estadística descriptiva e inferencial. Mi nombre es Juan Carlos Barrientos, soy docente de la carrera de Psicología de la Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación de San Francisco Javier y me encuentro muy satisfecho, muy contento de esta iniciativa a través de la cual podemos compartir algunos conocimientos básicos sobre los principales procedimientos estadísticos utilizados dentro de la investigación. Tal como el título de este tutorial lo indica, vamos a ver los conceptos básicos, la introducción acerca de la estadística. Primero, ¿qué es la estadística? La estadística es la ciencia de los datos. ¿Y esto implica qué? Implica tanto la recolección, clasificación, organización, análisis y síntesis y a la vez interpretación de los datos. ¿Para qué sirve la estadística? Ayuda a resumir grandes cantidades de información para poder ser comunicada y comprendida de forma sencilla. ¿Esto a través de qué? A través de gráficos, a través de tablas de frecuencia, a través de estadísticos de tendencia central, tales como la media, la moda, la mediana, y estadísticos de dispersión, como son la desviación típica, la simetría, la kurtosis. Todos estos datos lo que nos van a permitir es conocer una caracterización de una determinada variable o de una determinada población. Esta sería en relación a la estadística descriptiva, básicamente, pero también la estadística facilita la comparación de grupos, de observaciones o de variables, por ejemplo, para identificar similitudes o diferencias entre ellas. Por ejemplo, si queremos en un estudio determinado conocer si existen diferencias entre los promedios obtenidos en una X variable entre hombres y mujeres, o, por ejemplo, si estamos dentro del ámbito de salud, queremos conocer la efectividad de un tratamiento versus a otro, o, por ejemplo, dentro de un área económica, tal vez queremos ver si la implementación de una política pública determinada incrementó o no la producción, o perdón, no sé, en términos de PIB, o si estamos trabajando a nivel de una empresa, se ha incorporado un nuevo plan de acción y vemos si la producción mejoró o no. Entonces podemos comparar dos grupos entre sí. Más adelante vamos a ver qué tipo de estadísticos, qué tipo de procedimientos nos pueden ayudar a identificar. Aquí aparentemente existen diferencias, sin embargo, si vemos acá en supongo que estos son promedios, este es un ejemplo nada más, tenemos 23 millones en cuanto a los hombres y 24 millones, pero esta diferencia, ¿será que es estadísticamente significativa? ¿Será que este gráfico que nos parece mostrar que no tienen una distribución similar hombres y mujeres, será que es significativa? Bueno, eso nos lo dirá un estadístico y ya veremos más adelante cuáles son los procedimientos que podemos utilizar para decidir si utilizar uno u otro estadístico dependiendo del tipo de distribución de los datos. Pero también la estadística nos permite diseñar modelos que expliquen la realidad sobre la base de la relación de las variables identificadas. Esto parece un trabalenguas, pero básicamente, ¿qué es lo que nos quiere decir? Nos quiere decir que la estadística nos va a ayudar a generar explicaciones de la realidad, nos va a ayudar a hablar acerca de interacciones que pueden tener las variables entre sí. Uno de los modelos más utilizados es el modelo de correlación y el modelo de regresión lineal. ¿Esto qué nos quiere decir? Estos dispersiogramas de puntos, ¿qué es lo que nos quiere decir? Por ejemplo, si nosotros generamos un modelo en el que, por decirles, nosotros sabemos por la investigación que entre mayor cantidad de cigarrillos fumen las personas, menor va a ser la esperanza de vida, porque por eso decimos que el cigarrillo mata. Entonces, nosotros en un estudio determinado cuantificaríamos cuántos cigarrillos va fumando una persona X y a qué edad mueren las personas. Entonces, para ser coherentes con el modelo teórico que tenemos que nos dice que el cigarrillo mata, tendríamos que tener una distribución de esta forma, es decir, a mayor cantidad de cigarrillos fumados, menor años de vida. Lo contrario ocurriría, por ejemplo, si nosotros tenemos un modelo educativo en el que consideramos que los estudiantes que se identifican mucho más con su unidad educativa, que están comprometidas con el centro educativo, tienen mejor rendimiento académico.
No sé si existe ese modelo o no, pero si hipotetizamos ese estudio, tendríamos que medir, por ejemplo, en la variable X, siempre en la X se deposita la variable independiente, la que creemos que genera el efecto. Entonces, si yo creo que a mayor cantidad de identificación con la unidad educativa, mayor rendimiento académico, entonces nosotros tendríamos que los chicos que tienen mayor y las chicas que tienen mayor puntaje de identificación académica con la unidad educativa, también tendrían que tener las mejores calificaciones. Entonces, y al revés, los que tienen menor identificación también tendrían que tener una menor calificación. Si esto se diera así, como en cualquiera de estos casos, tendríamos dos modelos explicativos que nos van a hablar, en un lado, en el primer ejemplo, acerca de la esperanza de vida, y en el otro caso tendríamos un modelo que nos explique el rendimiento académico. Bueno, estos son modelos de correlación simple, en el cual solo tenemos una variable predictora que va a generar un efecto sobre otra. Pero también existen modelos avanzados de regresiones múltiples, por ejemplo, en los cuales tenemos varias variables predictoras que van a explicar el funcionamiento de una variable predicha o una variable dependiente. Bueno, el ejemplo que tengo acá es un modelo de ecuaciones estructurales en los cuales incluso podemos ver el efecto indirecto de estas variables mediadas por esta sobre la capacidad de compartir conocimiento. Dependiendo de la complejidad en la que vayamos metiéndonos, vamos a ir viendo cada vez modelos mucho más complejos. Pero entonces, sabemos que la estadística nos va a permitir entonces básicamente dos tareas fundamentales. La primera, la estadística descriptiva, en la cual vamos a tener los estadísticos de resumen, que ya dijimos. En un siguiente video tutorial vamos a ir describiendo uno a uno cada uno de estos estadísticos para posteriormente utilizar un software estadístico en el cual vamos a ejecutar dichos procedimientos. Pero por ahora se los presento simplemente. Dentro de la estadística descriptiva tenemos los estadísticos de resumen. Aquí vamos a tener la frecuencia, los porcentajes, la frecuencia acumulada, la frecuencia absoluta, relativa, que son sinónimos básicamente. Tenemos, por ejemplo, dentro de los estadísticos de resumen, también podemos mencionar que de todas estas tablas de resumen podemos obtener gráficos, ¿no? Gráficos de barras, gráficos de sectores y otros muchos más. También tenemos las medidas de tendencia central, ya los habíamos mencionado, la media, la mediana, la moda, y tenemos los de dispersión, que igual ya los mencionamos, que era la desviación típica y la simetría y kurtosis. Pero este primer tipo de estadística, lo único que nos permite es conocer, describir una realidad. No puedo, a partir de estos estadísticos, yo generar modelos, no puedo tener hipótesis, salvo que fuera una hipótesis descriptiva nada más. Pero en cambio, la estadística inferencial sí nos va a permitir cotejar hipótesis. Por ejemplo, si hay asociación de variables, si a mayor nivel de identificación existe mayor rendimiento, si a mayor motivación existe menor abandono universitario o académico, por ejemplo, la comparación entre los grupos, ¿no es cierto? Por ejemplo, si el rendimiento académico es mayor en hombres que en mujeres, por ejemplo, si, por ejemplo, podemos tener otra hipótesis que nos diga que las mujeres tienen mayor inteligencia emocional que los hombres, por decirlo así, ¿no? Podemos testear montones de hipótesis comparando grupos. Y tenemos otro tipo de estadísticos que nos va a permitir calcular, o en este caso predecir, el efecto de una variable sobre otra, de una variable independiente sobre otra, y generar modelos a través de los cuales, en desconocimiento de una de las variables, yo pueda predecir cuál va a ser el resultado, que ese sería el fin último dentro de la investigación más positivista, ¿no? En la capacidad de explicar los fenómenos, no solo poderlos describir, analizar, sino además predecir. Ese sería el fin último al que quisiéramos llegar a través de la estadística inferencial. Y bueno, entonces, como ya les iba diciendo que hay diferentes modelos, algunos tipos de modelos estadísticos van a responder mejor para un nivel de investigación o para un tipo de investigación determinadas.
Y básicamente vamos a ver algunos tipos de investigación que pueden ir desde el escaso control de parte del investigador sobre las variables y sobre los sujetos hacia un elevado control. Dentro de los tipos de estudios en los que tenemos un escaso control están los estudios observacionales, los estudios descriptivos, en los cuales mi finalidad como investigador es simplemente conocer la realidad, describirla, caracterizarla, explorar este fenómeno que de repente todavía no está muy conocido. Entonces no vamos a tener ningún tipo de control sobre las variables, sobre el fenómeno, no vamos a alterar la realidad porque no va a haber manipulación de variables. Maximiza la validez externa porque no va a haber influencia de parte de los investigadores sobre el fenómeno a estudiar, pero tenemos muchas veces dificultades a nivel de la validez interna de nuestros resultados porque como no hemos podido controlar las variables, muchas veces la interacción de variables no controladas van a generar efectos que quizás no estaban previstos dentro del estudio y por tanto los resultados pueden ser poco fiables. Eh, en un ejemplo, cuando hablo de si a mayor motivación existe mayor rendimiento académico, si yo hago ese estudio y no controlo variables en relación a diferencias de acuerdo al sexo, diferencias de acuerdo a la edad, diferencias de acuerdo a si hacen carreras simultáneas o si son padres de familia o no, pueden haber muchas variables que hagan que una persona tenga mejor rendimiento o esté más motivada que otra y puedan ser esos otros factores los que expliquen un determinado resultado. Como no he podido controlar ni mis variables ni a los sujetos de la investigación, es probable que tenga resultados más bien por azar. Bien, entonces también tenemos en un nivel ya más intermedio de control tanto de las variables como de los sujetos los diseños de tipo cuasi experimentales, en los cuales ya vamos a controlar un poco la realidad, bien, pero de repente nuestra muestra no va a ser completamente aleatoria, entonces no va a ser completamente probabilística. Bien, probablemente no manipulemos tanto la realidad, entonces no la alteremos de forma significativa. Y ya pierde un cierto grado de validez interna porque puede nuevamente haber el efecto de variables extrañas o variables intervinientes que no hemos podido controlar. Gana un poco de validez externa porque se genera en un contexto natural. Cuando hablamos de validez externa y validez interna, la validez externa nos habla acerca de cuán eficaz, en este caso, bueno, eficaz nos referimos a si el resultado que yo estoy esperando realmente se presenta o no. Hablamos de eficiente cuando costo-beneficio, los resultados son justificables. Y hablamos de efectividad cuando un experimento que se da en laboratorio se puede replicar en un ambiente natural, en condiciones nuevamente naturales, en las que no hay un control excesivo de las variables. Existe una fuerte crítica a los diseños experimentales debido a que muchas veces se construyen en entornos tan artificiales en los que se han controlado tantas variables, pero en la vida real esos casos tan puros en los que no hay variables externas no existen en la realidad. Entonces, por eso se dice que algunos de los estudios experimentales pierden validez externa porque no se generan en contextos reales. Entonces los estudios cuasi experimentales, si bien pierden algo de validez interna porque pueden tener resultados azarosos o no explicados desde nuestras variables, pero ganan validez externa porque son más naturales. Pero a la vez pierde fiabilidad porque hay un porcentaje de la varianza que puede deberse a efectos de variables extrañas. Y bueno, por último tenemos los diseños experimentales. En los diseños experimentales sí vamos a manipular variables, sí vamos a controlar la muestra, que vamos a procurar que sea aleatoria, no procurar, tenemos que lograr que sea una muestra aleatoria, probabilística, y de esta forma vamos a procurar incrementar la validez interna. Claro que ya hemos dicho que tenemos el problema de la generalización, es decir, el problema de que mis resultados se puedan repetir en contextos naturales, ¿bien? Pero la fiabilidad es máxima porque yo puedo saber que el efecto que ha producido una variable A sobre la B se debe solamente a A y no a otro tipo de variables. ¿Por qué? Porque he controlado absolutamente todas las variables. ¿Por qué estamos hablando del tipo de diseño? Porque de acuerdo al tipo de diseño, yo voy a tener que seleccionar el tipo de procedimiento estadístico más adecuado para
este tipo de estudio. Otra clasificación que existe de los estudios, esta me gusta mucho y es muy útil a la hora de redactar, escribir la parte del diseño metodológico de cualquier estudio. Es esta, me gusta porque va clasificando de acuerdo a determinados parámetros los tipos de estudios. De acuerdo a la finalidad, tenemos los estudios descriptivos, ya los habíamos mencionado, son aquellos que solo pretenden caracterizar, describir, cuantificar, conocer una determinada realidad, y están los estudios de tipo analíticos. En los estudios de tipo analíticos ya no solo quiero cuantificar el número de deserción escolar, el porcentaje de deserción escolar que se presenta en una unidad facultativa X, sino que además voy a tratar de identificar qué variables están haciendo que estos estudiantes abandonen o deserten en la carrera, por ejemplo. Entonces, es analítico porque voy a intentar conocer la interacción de variables, el funcionamiento, los efectos que trae una variable sobre la otra. No solo cuantificar, sino se intenta ya llegar hacia un atisbo, si vale el término, de lo que sería la explicación. Y la explicación la vamos a lograr solamente a través del experimento. Recuerden que hace un momento hablábamos de la validez interna de los resultados, porque en los estudios analíticos, bueno, los estudios analíticos pueden llegar a ser explicativos, o sea, pueden llegar a ser no solo correlacionales, sino además experimentales, porque igual se analiza, pero la distinción que hace acá el autor es de acuerdo al nivel de control que se hace dentro de las variables. Entonces, los estudios observacionales serían aquellos en los que yo no voy a controlar las variables, no voy a manipularlas, no voy a alterar el entorno desde el cual yo voy a recolectar los datos, pero en cambio en los modelos experimentales sí voy a controlar, como ya dijimos, al máximo tanto la muestra como las variables. De acuerdo al seguimiento podemos tener estudios de tipo transversales, eso quiere decir que vamos a hacer un corte en un momento del tiempo y vamos a sacar una radiografía de ese momento. Por decir, si estamos estudiando el tema de violencia, bullying, por ejemplo, al interior de una unidad académica, por así decirlo, la radiografía que vamos a tomar en el momento que apliquemos los instrumentos va a ser de ese año, de ese mes, de ese momento. Pero en cambio los estudios longitudinales son aquellos estudios en los cuales vamos a hacer un seguimiento a lo largo del tiempo para ver cómo ha ido evolucionando, por decir, el bullying. Desde, qué sé yo, desde el año 2015 hasta el 2025, en 10 años queremos ver cómo se ha ido manifestando el fenómeno del bullying dentro de esta unidad facultativa, por así decirlo, si fuera el caso. Entonces, los estudios longitudinales requieren de varias mediciones, pero tiene un grave conflicto los estudios longitudinales, que la muestra debe ser la misma. Debemos seguir a la muestra para poder ver cómo ha ido evolucionando el fenómeno que estemos estudiando. Y son costosos, son muy caros, precisamente porque hay que seguir la muestra y precisamente porque se presenta un fenómeno que se denomina la muerte de la muestra, es decir, hay sujetos que participantes de la investigación que probablemente en un inicio estén, pero a lo largo del proceso vayan desapareciendo, vayan ya no queriendo participar del proceso y nuestra muestra cada vez se va a ver más reducida. Por tanto, se necesitan muestras grandes y si además son estudios en los cuales queremos controlar muchas variables, tenemos muchos criterios de inclusión y exclusión complicados, entonces vamos a necesitar un trabajo muy complicado para conseguir muestras, ¿no? Tenemos los estudios de acuerdo a la relación cronológica, ¿no? Los estudios retrospectivos son aquellos en los cuales a partir del momento de la investigación miro hacia atrás y veo cómo se han manifestado mis variables a lo largo del tiempo, ¿no? Miro hacia atrás. Em, También eso da a pensar que se tratarán los retrospectivos de estudios longitudinales. Puedo hacer un estudio transversal retrospectivo. Vale decir, por ejemplo, quiero ver cuál ha sido el porcentaje de abandono académico en la gestión 2015. Es retrospectivo porque miro hacia atrás, pero no es longitudinal porque no hago un seguimiento 2015, 2016, 2017. Perfecto.
De lo mismo se tratan los estudios, perdón, los estudios de tipo prospectivos, en los cuales, si bien voy a mirar hacia adelante a partir del momento de mi investigación, puedo hacerlo de tipo longitudinal o puedo hacerlo de tipo igual transversal, pero es a partir del momento que voy a empezar mi investigación que voy a medir mis variables, no miro hacia atrás. Los estudios de tipo bidireccionales sí son aquellos en los cuales vamos a de repente hacer un estudio desde el 2015, como decíamos hace un momento, hasta el 2025. Un transcurso de 10 años en los cuales miro hacia atrás, pero también miro hacia adelante. Y una última clasificación es de acuerdo a la unidad de análisis. Podemos hacer estudios de casos, de muestras pequeñas, eh, o puedo hacer estudios ecológicos en los cuales tome toda una gran población, toda una universidad, por así decirlo, por ejemplo. Entonces, estos serían algunos de los tipos de estudios que podemos tener. Y para cada uno de estos vamos a tener que seleccionar un determinado tipo de procedimiento estadístico. Más adelante vamos a irlos viendo y vamos a ir pensando cuáles serían más adecuados en determinado tipo de estudio. Habíamos dicho que una de las funciones de la estadística es recopilar la información, organizarla, sistematizarla, analizarla, sintetizarla y por último informar resultados. Pero ¿de dónde viene esa información? Viene de una muestra. Y entonces es importante que refresquemos la memoria en relación a qué es una población y qué es una muestra. La población es la totalidad de un grupo de elementos u objetos que se quiere investigar, no solamente sujetos, porque yo puedo tener una muestra, por ejemplo, por decir, quiero ver si la cantidad de pupitres en las aulas es un predictor para el abandono académico. Entonces ahí no tengo sujetos, ahí yo lo que voy a medir es cantidad de pupitres, por decirlo así. Entonces pueden ser tanto sujetos, objetos, o incluso o conceptos, ¿no? En algún momento dado se puede trabajar con constructos simplemente. Bueno, ya vamos a irlo viendo más adelante qué es un constructo, cómo se construye y demás. La muestra, entonces, sería una parte de esta población que en el mejor de los casos debiera ser lo más representativo posible. Existen dos grandes grupos, por así decirlo, de tipos de muestreo. El primer muestreo es el muestreo probabilístico, es al que todos los investigadores aspiráramos a llegar siempre. Y digo aspiráramos porque la mayoría de las veces no se puede acceder a muestras de tipo probabilísticas por razones de dinero, por razones de tiempo, por razones de recursos humanos, incluso por disponibilidad de sujetos para la muestra. En el muestreo probabilístico deberíamos garantizar que todas las personas que conforman una población determinada tengan la misma probabilidad de ser elegidos, la misma probabilidad de participar del estudio y que esta selección de esta muestra haya sido completamente aleatoria, al azar, que no exista ningún tipo de tendencia o animosidad o direccionamiento desde el investigador para seleccionar a algunos sujetos u objetos que van a conformar la muestra. Bien, esto es muy difícil conseguir, sobre todo, por ejemplo, si tenemos un estudio en el que queremos identificar, por decirles, vayamos con el tema del bullying, factores que predisponen a que los estudiantes ejerzan bullying dentro de una determinada facultad. Es probable que sea muy difícil encontrar gente que, primero, ejerza bullying, acepte participar del estudio y además de todas las facultades. Entonces, es probable que en ese tipo de estudios lo que nosotros utilicemos seamos muestreos de tipo no probabilísticos, como el bola de nieve, por ejemplo. ¿En qué consiste el tipo de muestreo tipo bola de nieve? El investigador conoce por referencia, tal vez por los centros de estudiantes, la dirección de carrera, de algún estudiante que ejerce bullying, por decir. Entonces yo lo contacto a este sujeto y le pregunto si es que conoce a otras personas que también tengan este tipo de características.
Y lo ideal sería que esta persona me contacte con otra y esta con otra y con otra y con otra. Y tipo efecto bola de nieve, voy acumulando mi muestra. Por decirles, si es que tuviéramos que hacer un estudio sobre el VIH, sabemos que de acuerdo a la normativa, el VIH tiene ciertos tipos de normativa de tipo legal y ética por la cual no fácilmente podemos saber qué persona tiene VIH y qué persona no tiene VIH. Hacer un muestreo de tipo probabilístico en la población sería un suplicio, porque ¿cómo podríamos sacar un muestreo de toda la ciudad de quiénes sí y quiénes no van a ingresar dentro de la muestra? En ese caso, de repente yo contacto con una persona HIV positiva y esta persona que me dé la referencia de otras y así voy completando la cuota que necesito para mi muestra. Otro tipo de muestreo es el de sujetos tipo, que es un poco parecido al de bola de nieve, en la cual yo perfilo, de acuerdo a mis criterios de inclusión y exclusión, a los sujetos que voy a necesitar, que cumplan estas características. Entonces, como no me interesa que todos participen, vean que no es probabilístico, porque en este caso, por ejemplo, los personajes en azul medio lila, no nos interesan en este caso. Solo me interesa este tipo de perfil de personas. Entonces, solamente a ellos los voy a seleccionar. Bien. En este último tipo de muestreo, que es el que más se utiliza, es el de conveniencia. Yo, investigador, quiero hacer un estudio en población universitaria, pero soy docente de una determinada facultad y sé que tengo acceso a que mis colegas me colaboren con la aplicación de los instrumentos. Pero sé que si voy a otra unidad facultativa o a otra universidad o a otro lugar me va a ser mucho más difícil conseguir población universitaria. Entonces, de acuerdo a la conveniencia, es decir, a la posibilidad, a la factibilidad, yo voy a acceder a esta muestra. ¿Cuáles son los problemas de estos tipos de investigación? El problema es la validez externa, la capacidad de generalización. ¿Cómo sé si esta gente a la que yo tengo acceso representa realmente a toda la población? ¿O cómo sé si en este caso he logrado contactar solo con estos, porque eran amigos, conocidos del otro, pero por acá en el resto de la población puede haber otro montón de personas que tengan de repente, si volvemos al ejemplo, VIH, pero no compartan estas características. Entonces las inferencias, las conclusiones que yo puedo sacar va a ser para esta población, pero van a haber muchas dificultades a la hora de extrapolar estos resultados a la población en general. Bien, entonces, por eso les decía hace un principio que el ideal es acceder a una muestra de tipo probabilística, pero no siempre vamos a llegar a este ideal, ¿no? Entonces, cuando nosotros tenemos nuestra muestra, en esta muestra lo que vamos a hacer es estimar variables, medir variables. Pero ¿qué será una variable? Tenemos diferentes tipos de definiciones acerca de qué es una variable, pero básicamente los autores coinciden en que son características, cualidades, magnitudes, cantidades, propiedades que pueden tener objetos, personas, seres vivos, ¿bien? Y que además deben cumplir otra propiedad, que es que sean variables, es decir, que puedan variar de una persona a otra, que puedan tomar diferentes valores. Por ejemplo, si yo tomo la variable edad, mi edad va a ser distinta a la de mi colega y a la de la otra colega y del otro colega. Todos tenemos edad, pero todos la tenemos en diferente proporción. Lo mismo podremos decir de la cantidad de hijos, de la antigüedad laboral, de la cantidad de alumnos que tiene cada uno, de la cantidad de carga horaria que tiene cada uno. Esas pueden ser variables, por ejemplo. Pueden ser variables, por ejemplo, la nacionalidad. Puede ser variable dónde nacimos, si soy de Sucre, si soy de Cochabamba, si soy de otra ciudad, por ejemplo. Son variables también. Porque no todos tenemos esa misma variable. Perdón, no todos tenemos la misma proporción o la misma característica. Si todos fuéramos de Sucre, por decir, esa sería una constante, no variaría. Entonces, si yo quiero ver si la procedencia afecta o no en la calidad docente y todos son de Sucre, no tendría razón de ser ver esa relación de variables, porque Sucre sería una constante, no habría que afectar. En cambio, si quiero comparar
si hay una diferencia entre la universidad en la que se tituló y el tipo de calidad docente, por decirles, entonces yo podría comparar quiénes se formaron en la Católica, en la San Simón, en la Gabriel, en la UMSA, por poner algunos ejemplos, y San Francisco, y ver el tipo de rendimiento profesional que tenemos, por así decirlo. Entonces ahí sí hay una variación de por lo menos 4 tipos de universidades. Bien, ¿qué más tendríamos que ver en relación a las variables? A ver, aquí tenemos que es que pueden sufrir cambios, que además deben poder ser medibles. Eso es bien importante. Y ahí nos va a dar el pie para hablar acerca de algo que tenemos más adelante. Perdón, voy a adelantar un poco. Existen variables simples y existen variables complejas. Las variables simples pueden ser observadas a simple vista. Y cuando hablamos de ser observadas, no me estoy refiriendo necesariamente al sentido de la vista. Por decir, la variable edad es una variable simple, porque yo le pregunto en un cuestionario a todos ustedes qué edad tiene y usted anota y es algo simple. En cambio, si yo le pregunto a usted cuán motivado se siente en la labor docente, por decirle, entonces ahí sería una variable compleja, porque nadie tiene un motivacionómetro. No tengo una forma de cómo medirme como un termómetro, ponérmelo y decir, uy, yo estoy motivado del 1 al 10 en 8. ¿Me entiende? Entonces son variables complejas. Variables complejas son, por ejemplo, las actitudes, variables complejas son las emociones, variables complejas son, por ejemplo, el desarrollo humano. Bien, hablamos a nivel de los municipios, el índice de desarrollo humano. Pero ¿qué es el desarrollo humano? Para eso se han creado indicadores a través de los cuales vamos a estimar el desarrollo humano, por ejemplo, del municipio. Variables complejas son calidad de vida. ¿Qué es calidad de vida? Rendimiento académico. ¿Será que solo la nota es el rendimiento académico o habrán otros factores más que influyen en lo que es el rendimiento académico? Entonces, aun cuando sean variables subjetivas, como por ejemplo la inteligencia, la motivación, el estado de ánimo, son variables subjetivas, son variables complejas que no se pueden medir a simple vista. Aun cuando sean así, una condición de las variables es que sean susceptibles de medirse. Bien, ahora, retomando, diríamos que las características de las variables son que son rasgos que permiten ser observados de manera directa o indirecta. Ya les decía, cuando nosotros evaluamos el desarrollo humano de un municipio, no lo podemos observar por la observación directa. Tenemos que hacerlo de una forma indirecta a través de ciertos estándares, de ciertos indicadores socioeconómicos que nos van a dar una cuantificación de cuál será el nivel de desarrollo humano. Lo mismo el estado de ánimo, por ejemplo. Yo no puedo con solo mirar a una persona decir, está deprimida o está con tal. Tendré que de repente aplicar un instrumento que me permita cuantificar la cantidad de síntomas que tenga y darle un puntaje del 1 al 10, del 1 al 100, de cuán deprimida está esta persona. Las variables permiten algún tipo de confrontación con la realidad empírica. ¿Esto qué quiere decir? Ya les decía que existen variables que son subjetivas. Yo a ojo de buen cubero puedo decir esta persona está deprimida, pero si no aplico el instrumento, puede que mi percepción sea sumamente subjetiva. En cambio, cuando yo aplico el instrumento, veo cuáles criterios cumple, yo le puedo dar un puntaje y puedo esto que estoy observando contrastar con algo objetivo. Lo mismo que los estándares de desarrollo humano, lo mismo que de repente si yo estoy haciendo un estudio, no, estoy queriendo hacer una evaluación para una acreditación de una facultad determinada, por ejemplo, los estándares, los indicadores nos permiten confrontar o respaldar esta percepción subjetiva que se puede tener de este fenómeno, de esta variable. Entonces, además, tienen la propiedad de variar, ya lo dijimos, indica qué medimos o estudiamos. Es decir, la variable es aquella, dentro de esta subjetividad, aquella cosa objetiva que vamos a observar. Por ejemplo, si estoy evaluando el bullying, eh,
Si yo simplemente digo el bullying es el maltrato entre los estudiantes, pero ¿qué es maltrato? ¿Mm? Sacarle la lengua, no darle el paso al tiempo de salir del aula, no cederle el asiento, ¿qué es maltrato? Las variables nos tendrían que permitir ser lo más objetivas posibles. Si nosotros decimos el bullying es el maltrato físico, psicológico, tal vez hasta sexual, no tengo la certeza del concepto, entonces por maltrato físico yo tendría que definir qué es lo que entiendo por maltrato físico. Empujones, golpes, patadas. Por maltrato psicológico, ¿qué quiero decir? Insultos o no sé, y así sucesivamente. Entonces, las variables lo que nos permiten es que dentro de la subjetividad tratemos de tener la mayor objetividad posible para saber qué es lo que realmente estamos midiendo y qué es lo que no estamos midiendo. Y una variable así entendida, o sea, bien concebida, bien objetivada, orienta, guía y encamina la investigación, nos ayuda a no perdernos en el camino de la recolección de datos, por un lado, y también incluso antes de la recolección de datos, encamina la investigación en el sentido de ayudarnos a formular hipótesis. Si yo tengo claras cuáles son las variables que creo que intervienen dentro del fenómeno a estudiar, yo voy a poder generar hipótesis, voy a poder formular mi planteamiento del problema para encaminar el diseño de mi investigación, para poder seleccionar adecuados instrumentos de recolección de datos y formular un adecuado plan de análisis de datos y por tanto tener los resultados más óptimos. Bien, abre el camino hacia la definición del tipo de investigación. Eso está clarísimo. Bien. Ya les decía, hay una relación muy profunda, muy estrecha entre la formulación del problema y mis variables. Por ejemplo, si yo en un estudio determinado tengo que yo quiero saber cuáles son las características sociodemográficas que presentan los estudiantes, las y los estudiantes que abandonan la carrera, este sería un estudio netamente descriptivo. No estamos buscando relación de variables, simplemente queremos saber características. Mis variables entonces serían sexo, edad, procedencia, nivel económico, qué sé yo, apoyo familiar, etc, etc, etc. Bien, pero yo no estoy buscando una relación. ¿Será que los hombres abandonan más que las mujeres? ¿Será que los más jóvenes abandonan más que los más adultos? No. Eso sería un estudio de tipo analítico, pero en este caso no estamos haciendo un estudio de tipo analítico, de acuerdo a la formulación de mi problema. ¿Cuál es la relación entre problemas familiares y rendimiento académico? Aquí, como ven, y el mismo planteamiento del problema me está diciendo que quiero saber si hay relación o no hay relación entre qué? Dos variables, problemas familiares y rendimiento académico. Quiero saber si están asociadas, si a mayor nivel de problemas familiares va a haber mayor o menor rendimiento académico. Bien, ahora, un último problema. ¿La implementación de técnicas de estudio mejorará el rendimiento académico de los estudiantes? Aquí lo que yo voy a medir es el rendimiento académico, pero también me falta otra variable, que es implementación de técnicas de estudio. Esa sería una variable dicotómica. ¿Se implementa? No se implementa. Antes de la implementación, posterior a la implementación. Antes de la implementación, ¿cómo estuvo el rendimiento académico? Posterior a la implementación, ¿cómo estuvo el rendimiento académico? Para ver si hay diferencias estadísticamente significativas. O puedo hacer otro estudio en el que tenga grupo control. A un curso aplico técnicas de estudio, a otro curso no aplico técnicas de estudio. Y comparo si existen diferencias significativas en cuanto al rendimiento. Entonces acá nos faltaría incorporar una variable más que sería las técnicas de estudio. Entonces, las variables a lo largo del proceso de la investigación van a estar presentes en la formulación del problema, en la formulación de los objetivos, porque yo tengo que plantear bien claramente si en este estudio, por ejemplo, yo quiero saber si hay una relación entre problemas familiares y rendimiento académico. Mis objetivos específicos tendrían que estar, uno, destinado a estimar la presencia o no de problemas familiares. Otro tendría que estar destinado a estimar también el nivel de rendimiento académico. Y por último, tendríamos que comparar, conocer, estimar la relación entre ambas variables. Bien. También nos van a ayudar a formular las hipótesis, porque en función de cuántas variables creo yo que intervienen dentro del fenómeno, voy a poder yo hipotetizar un modelo
que explique o que nos ayude a comprender un determinado fenómeno. En el marco teórico las definimos, las clarificamos, las operacionalizamos, eh, para, en el marco metodológico, ver cómo las vamos a medir, cuál va a ser el diseño de recolección de datos, cuál va a ser el plan de análisis también de las mismas, y al final de la investigación se demuestran, se presentan, se exponen los resultados en función de las variables. Es decir, toda la investigación y todo el plan de análisis de datos va a estar en función de una adecuada identificación de variables. Bueno, tipos de variables. Existen muchas clasificaciones. He tratado de hacer un mix acá y he fusionado algunas clasificaciones de forma tal que no nos mareemos tanto. Para los fines de lo que necesitamos en este curso, para mí es importante que se distingan entre dos grandes grupos de variables, las cuantitativas y las variables cualitativas. Las cuantitativas, perdón, se refieren a variables que son estimadas a nivel de magnitudes, son estimadas numéricamente, tienen un valor numérico y pueden ser discretas y continuas. Las variables discretas son aquellas que no admiten puntos intermedios, no admiten decimales, si vale el término. Es decir, si a usted le preguntan cuántos hijos tiene, usted dirá uno, 2, 3, 4, en función de la cantidad que tenga. Pero no dirá tengo un hijo y un medio, o dos hijos y tres cuartos, porque son variables discretas, no admiten valores intermedios. Bien, son asaltos, o uno o dos o tres, pero no existe el dos y medio. En cambio, las variables continuas sí permiten este tipo de fraccionamientos, si vale el término intermedio. Por ejemplo, ¿cuánto tiempo demora el estudiante en llegar desde su domicilio hasta la facultad? Alguien puede decir media hora, 15 minutos y 13 segundos, y así podemos seguir fraccionando hasta los milímetros y bueno, unidades de medida mucho más pequeñas. Entonces las variables continuas no se presentan a saltos, sino que permiten el fraccionamiento de las mismas. Las variables cualitativas, por su parte, son aquellas que miden fenómenos que no son numéricos. Y aquí he hecho una división, normalmente se habla de las dicotómicas y las politómicas, pero aquí yo lo he partido de esta forma. ¿Por qué? Las variables categóricas son aquellas que simplemente nos van a ayudar a categorizar, a agrupar mi muestra. Yo tengo mi muestra total de 20 alumnos. De los 20 alumnos, 8 son mujeres y 12 son varones. Entonces la variable sexo, que es una variable dicotómica porque solo tiene dos opciones, hombre o mujer, la variable sexo es categórica porque me ayuda a categorizar mi muestra en 8 mujeres y 12 hombres. Entonces me ayuda a generar categorías. Bien, también se las denomina nominales porque nos ayuda a nombrar mis grupos. Me ayuda a fraccionar mi muestra total en grupos. Bien. Entonces, estas variables categóricas pueden ser dicotómicas cuando solo tienen dos opciones, sí, no, falso, verdadero, sano, enfermo, mejoró, empeoró, ausente, presente, expuesto, no expuesto. Y las variables politómicas. Las variables politómicas son aquellas que tienen varias opciones de respuesta, si vale el término, pero sería más apropiado o varias categorías. Bien, por decir, si yo les pregunto procedencia, alguien me puede decir La Paz, Oruro, Potosí, Santa Cruz, no sé, Santiago de Chile, Buenos Aires, son politómicas porque tienen muchas posibles categorías. Bien, ¿cuál es la característica de las variables categóricas? Las variables categóricas no hacen mención a una magnitud o a una proporción de la variable que se está midiendo. Por decir, cuando yo les preguntaba hace un momento cuántos hijos tienen en una variable cuantitativa, 1 es más que 0, 2 es más que 1, 3 es más que 2. Es decir, hay una proporción, una cantidad de la cualidad que se está midiendo, de la característica que se está midiendo. En cambio, en las categóricas no existe esa
cuantificación. Simplemente sirven para agrupar, para generar nombres, etiquetas a los grupos. No hay una, por decir, si alguien me dice procedencia, Sucre, Potosí, La Paz. Sucre es tan procedencia como lo es Potosí, como lo es La Paz, como lo es Shanghái, como lo es cualquier otra procedencia. No implican proporciones las variables categóricas. Bien. Y por eso es que se dividen estas dos, las categóricas y las ordinales, que también son variables cualitativas, pero también se las denominan cuasi cuantitativas a las ordinales. ¿Por qué? Porque si bien no son de carácter numérico, su propia cualidad implica un cierto grado de proporción, de cantidad de la cualidad que se está midiendo. Les voy a poner un ejemplo. Si yo pongo en un cuestionario cuál es su nivel educativo, y entonces tengo opciones de respuesta, categóricas serían unas opciones de respuesta como ninguno, primaria, secundaria, universitario, posgrado, entonces tengo como 5 opciones de respuesta. Hasta ahí parecería que es una variable categórica, pero si ustedes se ponen a pensar, básico es mayor que ninguno, secundario es mayor que básico, universitario es mayor que secundario y el posgrado es mayor que universitario. Entonces, si bien no es una variable cuantitativa, sí implica un cierto grado de proporción. Por eso se llaman ordinales, porque hay un orden ascendente o descendente en el cual se está expresando una mayor cantidad de aquella cualidad o de aquella característica que se está midiendo. Otros ejemplos de variables ordinales podrían ser las variables cuando se miden con escalas de tipo Likert o escalas de diferencial semántico. Una de tipo Likert, por ejemplo, podría ser, ¿está usted a gusto en su trabajo? Completamente desacuerdo, desacuerdo, ni de acuerdo, ni desacuerdo, de acuerdo, muy de acuerdo. ¿Mm? Entonces, vamos desde el completamente desacuerdo hasta el muy de acuerdo, pasando por puntos intermedios. Y cada opción de respuesta contiene un mayor grado de acuerdo que el anterior. Bien, entonces esta sería una variable de tipo ordinal también. Ya habíamos visto que existen variables de tipo simples y complejas. Acá tenemos un ejemplo de variable compleja, pese a que ya dimos algunos. Dice, en un estudio se pretende conocer el grado de motivación para el estudio en universitarios. Para ello se decide descomponer la variable motivación para el estudio en sus componentes teóricos. En un próximo video tutorial vamos a ver cómo se hace una operacionalización de variables, de una variable compleja, valga la redundancia. En este caso, nuestra variable sería motivación para el estudio. Y los investigadores consideran que la motivación para el estudio está compuesta del interés, el tiempo dedicado, las metas y la autoeficacia. Cuán capaz se cree el estudiante para una determinada materia. Entonces, tendríamos que a partir de estas dimensiones identificar indicadores que nos ayuden a evaluar el interés, que nos ayuden a evaluar el tiempo que le dedica, las metas que tiene y la cantidad de autoeficacia que presenta. Ese sería el procedimiento para esto, que es subjetivo, poderlo medir y poderlo cuantificar, que es lo más importante dentro de la estadística, poder asignarle un valor y a partir de ese valor generar ya sea comparaciones, correlaciones o el procedimiento que sea necesario para poder describir o analizar o explicar una situación determinada. Según su función, dentro del modelo explicativo que se genere, pueden ser variables independientes que tienen que ver con las causas, son las que generan los efectos. Pueden ser dependientes, que son las que son afectadas por una variable independiente. Si yo creo que el grado de retroalimentación del docente hacia el estudiante va a mejorar el rendimiento académico, entonces la variable independiente sería la motivación, el feedback que le va a dar el docente al estudiante y la variable dependiente sería el nivel de calificaciones que va a sacar el estudiante. Entonces, pero pueden existir variables intervinientes. ¿A qué se refiere una variable interviniente?
Pongamos el ejemplo que en un estudio determinado entrenamos a los docentes en el manejo de retroalimentación positiva. Entonces los estudiantes por protocolo saben, perdón, los docentes por protocolo saben que después de cada clase el docente tiene que hacer una retroalimentación positiva de lo que se vio. Si el modelo teórico es coherente, a mayor aplicación de retroalimentación tendría que haber como efecto un mejor rendimiento de los estudiantes. Pero resulta que no todos los docentes tienen el mismo carisma. Hay docentes que igual retroalimentan, cumplen el protocolo, pero no le ponen la chispa, no le ponen el cariz necesario para que esa información sea recibida, sea interpretada positivamente por los estudiantes. Entonces, el tipo de variables interpersonales, individuales, de los docentes puede constituirse en una variable interviniente que va a mediar el efecto que debiera producir la variable independiente sobre la dependiente. Cuando nosotros hacemos la planificación de la muestra, por ejemplo, casi siempre, no casi siempre, se debe colocar criterios de inclusión y de exclusión. Los criterios de exclusión muchas veces están destinados a evitar la presencia de variables intervinientes. Tratamos de, ya les decía, tener una muestra cuando hacemos estudios experimentales, por ejemplo, lo más depurada posible, en la que existan la menor cantidad de variables intervinientes que alteren el resultado de mi estudio. ¿Bien? Por último, tenemos las variables extrañas o ajenas. Las variables extrañas o ajenas son variables que no han sido contempladas en el diseño. Muchas veces, cuando ya se realiza el análisis de los resultados, se observan que existen resultados contradictorios o parte de la población responde de una forma y otra parte responde de otra. Y cuando analizamos qué características tiene este sector de la población que tuvo un resultado distinto, y ahí nos damos cuenta que hubo una variable extraña que no consideramos antes del estudio para controlarla a través de criterios de inclusión y exclusión. Entonces, esas variables ajenas también van a alterar el resultado del estudio, pero no han sido contempladas en la formulación del diseño como tal. Y bueno, hasta acá hemos hecho una revisión no muy exhaustiva, más bien rápida, pero sí básica, creo yo, de lo más sustancioso que necesitamos para luego poder adentrarnos de lleno en lo que son los modelos estadísticos. Agradezco mucho su atención y nos veremos en el siguiente video tutorial.